Muy buenas tardes. Un saludo aquí acompañado de los ministros y ministras que conforman el Consejo. Hoy estamos a 14 de abril y estamos a 30 días del inicio del estado de emergencia. Hace un mes tomamos la decisión dura, difícil, de acatar todos los peruanos una situación especial, extraordinaria, para combatir un mal que aqueja a todo el mundo. Una enfermedad que se presenta a través de un virus que es de fácil contagio y que rápidamente se ha trasladado de país a país, de continente a continente, llegando a cubrir prácticamente hoy a todo el planeta. Y el Perú tuvo la evidencia, el primer caso, el 6 de marzo. Y a los pocos días después de ello, tomamos una serie de medidas que hoy día en Consejo de Ministros hemos hecho un recuento de la cantidad de decisiones y normas que hemos tomado para enfrentar esta situación. Normas que siguen saliendo incluso hasta el día de hoy. Hoy hemos emitido ya el decreto legislativo publicado en El Peruano sobre las multas a las cuales se van a ser acreedores quienes incumplan una serie de disposiciones que hemos dado en este estado de emergencia. Es fundamental el apoyo de todos, el compromiso, la solidaridad, y por eso esta norma es sumamente importante para que este pequeño porcentaje de ciudadanos que pueden hacer peligrar el esfuerzo de toda la gran mayoría de peruanos y peruanas asuman también económicamente un cargo por no cumplir con el país. También hemos publicado hoy otro decreto supremo donde se dispone medidas concretas para poner mucho más énfasis a partir de ahora en el control y supervisión de este porcentaje importante de ciudadanos que tienen el virus, pero que por no requerir hospitalización están en sus viviendas. Y en sus viviendas pueden, si no son lo suficientemente responsables, pueden ser un factor de contagio de esta enfermedad. Queremos que como Estado hacer una vigilancia, una supervisión, estar con ellos como ciudadanos, atenderlos, asistirlos, cuidarlos, pero a la vez también controlar que no sea un efecto de contagio, ¿no? Y por eso, complementario a este decreto supremo de Te Cuido Perú, para este 85% de personas que tienen el virus pero que están en su domicilio, y ahí se establecen una serie de mecanismos de control y supervisión correspondiente. Hay otro decreto supremo que permite en esta estrategia que INDECI pueda llevar alimentos a las viviendas de estos ciudadanos que están con el virus, para que no haya ningún pretexto de salir de su domicilio y poder sacar el virus y seguir contagiando a más gente. O sea, es un esfuerzo muy grande para lograr los resultados que todos queremos, ¿no? En una primera instancia hemos puesto el esfuerzo mayor en las personas que con el virus requieren una atención hospitalaria. Hemos incrementado de manera significativa nuestra capacidad de respuesta en todos los hospitales que van a atender el COVID-19. Pero si bien es el 15% de todos los que tienen estas características de infectados con el virus, los que requieren una mayor atención porque van a los hospitales y un porcentaje de ellos derivan por la gravedad de su caso en la unidad de cuidados intensivos,
no menos importante es hacer el seguimiento del otro 85% que tiene el virus y que no requiere hospital, pero sí requiere de una actitud muy responsable para evitar que ese virus siga contagiando. Nosotros sabemos la responsabilidad que tienen estos ciudadanos, pero no está de más hacer un control, una supervisión de que eso se esté llevando a la práctica. En consecuencia, estas normas son las que están saliendo el día de hoy. Hoy también acabo de firmar un decreto supremo, el 079, donde se transfiere 21 millones de soles adicionales a la Contraloría General de la República, precisamente para que haga este control concurrente, simultáneo, al sector público, gobierno nacional, gobiernos regionales, gobiernos locales, en esta etapa de emergencia nacional. Ya le habíamos transferido 10 millones de soles, con estos 21 tiene 31 millones la Contraloría General de la República para que pueda desempeñar con la premura, la oportunidad y el profesionalismo necesario esta labor de supervisión y control simultáneo, que es sumamente importante. Hemos visto que ya hay algunas denuncias de corrupción. Es así, siempre existe gente buena, comprometida, responsable, pero también hay gente mala que trata de aprovecharse de cualquier circunstancia. Para ellos necesitamos este elemento de control necesario y que pueda, de esta forma, la Contraloría, con los recursos económicos que nos ha solicitado, hacer la función que corresponde, ¿no? El manifestarles también que el informe que tenemos del Ministerio de Salud al día de hoy, hemos superado las 100.000 pruebas en el Perú. Exactamente, las personas muestreadas son 102.216. Hace 8 días estábamos por el orden de 20.000, ahora tenemos más de 102.000 personas muestreadas, de las cuales han dado un resultado negativo al COVID-19, 91.913, y positivo, 10.303 ciudadanos. Más o menos es el 10% del total que hemos muestreado, el 10% está como tasa que sale con carácter de positivo. Están en hospitales requiriendo atención especial 914 pacientes y en unidad de cuidados intensivos 132 que requieren de ventilación mecánica, ¿no? En consecuencia, podemos ver por estas cifras lo que vimos ayer en los cuadros, que las cifras tanto de personas muestreadas positivas aumentan, como era lógico de esperar. Aquí lo resaltante es la cantidad de muestras. No hay ningún país, ninguno de Sudamérica, que haga tantas pruebas como el Perú. El Perú hace mucho más pruebas que incluso países que tienen mucho más población que la nuestra. Que Colombia, que Argentina, que Brasil, que nos supera largamente en tamaño poblacional, tienen menor cantidad de personas muestreadas. Porque el esfuerzo que estamos haciendo es tener un mejor diagnóstico de cómo se mueve el contagio, para hacer un mayor control del mismo. Hacer menos muestras solamente puede generar una relativa tranquilidad por un pequeño número de contagiados, cuando queremos saber exactamente la cantidad real para tomar las mejores decisiones. Al respecto, decirle que cuando hemos dicho que queremos llegar a estabilizar en 12.000 pruebas por día, que eso es lo que dicen los especialistas que son las necesarias para nuestro país, el día de ayer se han hecho 15.000 pruebas. 15.000 pruebas y que nos han arrojado estos resultados.
manifestarles que también han subido las personas que han fallecido. Tenemos a la fecha 230 defunciones desde que se ha iniciado esta enfermedad en el país. Es un número alto y, como siempre, nuestras condolencias a los familiares de todas las personas que fueron contagiadas con este virus y que, a pesar del esfuerzo que hizo el Estado y el sistema de salud, no se pudo salvar su vida. La letalidad, es decir, entre las 100.000 personas que se han muestreado y las 10.000 que han dado como positivo, tenemos que el 2.23% han fallecido. Vamos a seguir haciendo esfuerzos por tratar siempre de que esta curva de crecimiento de personas que fallecen sea la menor. A nivel mundial, el porcentaje de fallecidos respecto a los que han dado positivo está por el orden del 6%. Hay países desarrollados ellos, como Italia, España, donde el porcentaje de fallecidos es del 10%. Es decir, de cada 100 personas que se infectan, 10 llegan a fallecer. Nosotros tenemos una tasa del 2.23% y siempre el esfuerzo del sector salud y de todos es tratar de reducir. Para eso estamos haciendo tanto esfuerzo, ¿no? La vida es lo más importante. Nada más importante que la salud de todas las personas. Y el esfuerzo que estamos haciendo en este mes que estamos en estado de emergencia precisamente es para ello. Para reducir la cantidad no solamente de personas que resultan positivas, que se contagian, sino las que llegan al hospital, las que entran a cuidados intensivos y las que fatalmente terminan falleciendo. Entonces, estos son los datos que podemos dar sobre la situación actual. En este mes que hemos pasado todos los peruanos en esta experiencia tan especial, tan particular, única, realmente el mundo no ha vivido una situación como esta hace muchas décadas, y el Perú tampoco. Entonces hay que hacer una evaluación, más o menos qué viene de aquí al futuro, dónde estamos, qué vamos logrando y qué esperamos lograr para salir finalmente de ello. Nosotros hacíamos un análisis aquí al interior, pero también compartíamos algunos análisis que se ha hecho en otras regiones, en otros países, que incluso que como comenzaron la enfermedad meses antes que nosotros, ya uno puede ir viendo cuál es la ruta que vamos a seguir. Y se puede identificar claramente que esta enfermedad tiene 3 etapas bien definidas. Podemos llamar etapas, podemos llamar fases, pero son 3, ¿no? Una es la que estamos viviendo, una es la que empezamos en el mes de marzo, cuando recibimos la noticia de que ya teníamos una persona en el Perú que había sido dada como positivo para el coronavirus, para el COVID-19. Ahí comenzó la primera etapa. Esta primera etapa no tiene plazos fijos establecidos, pero podemos ver que tiene un plazo aproximado de 3 meses. Esta etapa donde tenemos que hacer todos los peruanos, todos, las instituciones, los gremios, la sociedad civil, la población, la sociedad en su conjunto, hacer el esfuerzo de contener los efectos de esta enfermedad en cuanto al crecimiento de personas que se contagian. Esta primera etapa, más o menos, porque es algo dinámico que se va evaluando, tiene una duración de 3 meses, marzo, abril y mayo, ¿no? Que es la etapa de contención a la enfermedad, como también es la etapa donde ponemos todo nuestro mayor esfuerzo como país en prepararnos para atender a los que se contagien y agraven su situación. Pero también es el momento de tomar decisiones muy importantes
para poder atender a las personas que, sin ser contagiadas, pero que por cumplir el estado de emergencia y las disposiciones que se dan, están viéndose afectadas. Entonces tenemos que dar una serie de medidas, tenemos que dar una serie de acciones para poder atender a todos. Esta primera etapa, como alguien lo ha dicho, es algo parecido como una hibernación, ¿no? Es decir, tenemos que todos, como sociedad, como economía, mantenernos en un mínimo de funcionamiento. En esta etapa, el sistema de salud funciona al tope. O sea, todo el esfuerzo del sistema de salud trabaja intensamente para poder atender a los casos que requieren hospitalización, que se agravan, e incluso también atender simultáneamente a todas las necesidades como sistema de salud tienen adicionalmente al COVID, porque en esta epidemia de este virus no dejan también de afectar otra cantidad importante de enfermedades que sufrimos todos los peruanos. Y entonces tenemos que atender a los pacientes COVID sin dejar de atender a todos los demás pacientes. Entonces, salud trabaja mucho más que lo que normalmente lo hacía en este estado de emergencia. Hay algunos sectores fundamentales para poder sobrevivir todo el sistema de la cadena productiva de alimentos, desde el campo, desde las fábricas, hasta los mercados, hasta las tiendas, para poder seguir abasteciendo de alimentos y que no haya desabastecimiento para la población. Eso siguen trabajando, normal. Las farmacias, el sistema de bancos, el sistema financiero sigue trabajando. Pero todo lo demás prácticamente ha dejado de tener actividad. Es como una máquina que normalmente está encendida y con el motor acelerado, que se lo ha reducido al mínimo. Así estamos. Por eso se dice que es una etapa de hibernación en todas las actividades para concentrarnos en lo importante, la salud y la vida de las personas. Y para esa etapa también la economía está en hibernación. Entonces es el momento en que tenemos que hacer uso de los recursos que teníamos guardados como país, pero también como familias, como personas, porque no hay ingresos, o los ingresos son limitados, porque estamos semi-paralizados como país. Y esto va a durar incluso después que termine el estado de emergencia el 26 de abril, porque todo el mes de mayo vamos a ir comenzando actividades, pero de manera gradual y paulatina, lento, para no generar el rebote de la enfermedad. Entonces, nosotros hemos visto que hay algunas curvas que están ya tendiendo a una baja en el porcentaje de crecimiento, que esperemos que eso se ratifique hasta el 26 de abril. Y a partir del 27, ¿todo normal? No. Comenzamos ahí a liberar gradualmente actividades, ¿no? Y actividades que puedan comenzar su actividad sin concentración masiva de personas. La concentración de personas va a tener que esperar. Pero sí hay muchas actividades que se pueden hacer manteniendo las disposiciones que hemos dado. Por eso esta es la primera fase, sumamente importante. Estamos justo a la mitad de la primera fase. Todavía tenemos esta etapa con el estado de emergencia y luego no es que se levantan todas las acciones, las restricciones, no, se van gradual y paulatinamente dando la posibilidad de incorporación de actividades, llamemos de carácter productivo, en todos sus aspectos. Y luego comenzamos la segunda fase, que es a partir del mes de junio, cuando ya salgamos y comience nuevamente a funcionar la sociedad, el aparato productivo, el país. En suma, tenemos que ir generando las condiciones para salir de un proceso de hibernación que hemos estado
para recuperar al fines de año o primer trimestre del año 2021 y a un estado más o menos de normalidad. ¿Y por qué nos ponemos ese horizonte, no? Porque los expertos dicen que están trabajando intensamente en aspectos importantes. Los científicos están trabajando una vacuna para el coronavirus, están trabajando los científicos tratamientos comprobados para la cura de esta enfermedad. Pero estos tratamientos no se hacen ni en 15 días, ni en un mes, ni en 3 meses. Los expertos dicen que con todo el esfuerzo que están poniendo, lo pueden hacer en un año. Lo bueno es que ya empezaron desde principios de años que esta enfermedad ya se hizo conocida. Entonces, a principios del año de 2021, seguramente ya se tendrá la vacuna. Y ya se tendrá también, en esa oportunidad, tratamientos que sean efectivos. Porque no sé si a ustedes, a mí todos los días me llegan curas para el COVID-19. Todos los días me llegan curas. Y seguramente con la mejor intención, desde curas a través de procedimientos caseros, como también a través de medicina que venden en las farmacias. Seguramente pueden dar algún tipo de mejora, seguramente, pero no están validadas, no están corroboradas todavía porque en la ciencia médica tienen que hacer una serie de controles y de verificaciones para decir esta funciona. Y dado el corto tiempo que está afectando esta enfermedad al mundo, todavía no hay una cura. Sí hay paliativos y eso los médicos con mucho criterio van aplicando en función de cada situación de los pacientes. Si están hospitalizados o entran a cuidados intensivos, hay diferentes tratamientos. Pero no es que esta es la cura, como ya hay otras enfermedades antiguas que han sido sumamente estudiadas, que uno sabe perfectamente cuál es el tratamiento. En esta no hay. Pero están trabajando los científicos a nivel mundial en ese aspecto. Y nosotros estamos contribuyendo. Hoy tuve una reunión con todo el equipo de profesionales que trabajan en este aspecto de investigación, que son los que hacen las evaluaciones de las pruebas moleculares, los que trabajan en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Y ellos me decían que como las crisis también son oportunidades, están haciendo desarrollo científico. Y por ejemplo, aquí en el Perú ya se determinó cuál es el genoma del COVID-19 de nuestro país. Que el primer caso, que se dio el 6 de marzo, se ha hecho un análisis y se ha determinado el genoma, es decir, cuál es la característica del virus aquí en el Perú. Y ese genoma ya ha sido dado a conocer a la comunidad científica internacional para que en esta elaboración de la vacuna también consideren todas las posibles modificaciones que tiene en su presentación del virus en las diferentes partes del mundo. Y el caso específico del Perú ya hizo su contribución científica y ha dado cuál es el genoma, ¿no? Y lo bueno que me dicen es que el virus felizmente muta, pero no cambia su estructura, tiene una estructura estable, lo que va a permitir que para el próximo año, porque se están trabajando, tienen que hacer la prueba de laboratorio primero, y luego de la prueba de laboratorio tienen que hacer la prueba ya en seres vivos, y luego en seres humanos. Todo eso toma meses, y sumando todos esos parámetros, llegan a un año trabajando con todo el esfuerzo. Y hicimos la contribución. Nuestros científicos peruanos han determinado el genoma y lo han dado a conocer para que también sea parte del elemento a tomar en cuenta en esta elaboración de la vacuna, que la tendremos seguramente en el primer trimestre del próximo año 2021. Y esa es la tercera etapa, ¿no? O sea, estamos viviendo la primera etapa o primera fase de esta enfermedad y que vamos a seguir llevando abril y mayo. La tercera etapa, o sea, me salteo la segunda porque en esa quiero referirme. La tercera etapa es la que empieza el primer trimestre del 2021. Ahí vamos a estar con vacuna, con la población que ya tiene, también ha generado un proceso de inmunización propia que el organismo va aquí, el organismo se va defendiendo y la ciencia ayuda a través de la vacuna o también de medicamentos
probados que van para lograr el objetivo. Y entonces el próximo año va a ser de mucha intensidad, pero también va a ser de cambios estructurales, la tercera fase. O sea, tenemos que aprender la lección. O sea, tenemos que ver todo lo que hemos sufrido en esta circunstancia por no estar preparados como país. Requerimos hacer cambios estructurales profundos. O sea, no es posible que para hacer ahora el apoyo a las familias vulnerables tengamos problemas que muy poco porcentaje de precisamente estas familias vulnerables no estén incluidas en el sistema financiero. O sea, no tengan una cuenta en el sistema financiero, no tengan DNI electrónico. Estamos en el siglo XXI y no tenemos ese tipo de herramientas de un mundo moderno. Hemos dicho, cada crisis es una oportunidad de mejora y tenemos que aprovecharla. He dado las indicaciones. En este proceso de atención de este bono económico que estamos dando, tenemos que hacer inclusión financiera. Tenemos que todos tener DNI electrónico. Qué fácil sería dar esas transferencias económicas que como Estado tenemos la obligación de dar a las personas vulnerables con los recursos del país. Qué fácil si tendríamos solamente un depósito en cuenta. No, tenemos que hacer transferencia y miles, cientos de miles de familias tienen que ir con un miembro, con su DNI, a hacer las colas que hemos visto en los bancos en las diferentes ciudades del Perú. Eso tenemos que estar preparados para que, no solamente en caso de una enfermedad posterior, sino para tener un mejor acceso. No puede ser que estemos viendo padrones que no estén actualizados, y que hay errores, y que lo estamos corrigiendo, pero estamos atendiendo. Entonces esta tercera fase, que empieza en el primer trimestre de 2021, tiene que ser con un enfoque diferente como país, pensando en lo que realmente es necesario, la salud, la educación. Esos deben ser los pilares del Perú del bicentenario al 2021. Si alguien dudaba de ello, ahora creo que no tenga dudas. O sea, con lo que estamos sufriendo por no haber valorado lo que realmente es importante. Eso tiene que hacer. Ese es el planteamiento a partir del 2021. Y esa tercera fase nos va a encontrar con proyectos ambiciosos para hacer todas las dificultades que vamos a pasar ahora en este mes y los siguientes, para que luego podamos hacer un rebote y salgamos fortalecidos enorme en nuestro país para lograrlo. Tenemos ingentes recursos, pero el más importante, el recurso humano, tan importante y necesario para poder salir de esta crisis. Y esa es la tercera fase. Y en esa tercera fase también no hay que dejar de tener presente que en abril del año 2021 son las elecciones generales, donde elegiremos al nuevo presidente, vicepresidentes y al nuevo Congreso de la República. Y ahí tenemos que ser claros en decir que la democracia también se tiene que fortalecer. Yo veo difícil, y hay que ver, y hay que hacer un acuerdo político, porque según el cronograma estaba previsto que en este año iba a haber elecciones, las elecciones primarias, pero ¿podría haber elecciones primarias en estas condiciones? Entonces tendría que haber qué se hace al respecto. Pero eso sí, lo digo con claridad y enfático, que las elecciones generales se tienen que llevar a cabo en abril del año 2021, porque el problema ya estará superado en ese momento y sí será posible llevar elecciones. Y obviamente ratifico que no seré candidato, porque yo cumplo no solamente lo que está establecido en la ley, sino cumplo también mi palabra siempre. Por eso es que todas las decisiones que tomo como presidente y como gobierno nunca son pensando en qué ventaja podría tener una futura elección, que no voy a participar, pero que sí voy a apoyar para que sean unas elecciones limpias, donde los peruanos elijan al presidente que realmente requiere nuestro país. Pero eso es parte de la tercera fase.
O sea, nos va a encontrar con una economía que tengan la seguridad, vamos a crecer a partir de este año. Este año es el año difícil de todo el mundo y que nos exige esfuerzo realmente grande que debemos tener todos los peruanos. Tenemos que sacar energías de donde no hay. Más de uno me dice, el presidente a veces se lo ve cansado. Seguramente. Trabajamos intensamente, dando todo nuestro esfuerzo. Y vamos a seguir en esa línea. Pero sí, a veces podemos sentirnos cansados, pero nos recargamos inmediatamente y renovamos nuestro compromiso y nuestra vitalidad, porque aquí todos tenemos que dar hasta lo más profundo que tenemos. Entonces, esa tercera fase ya la venimos preparando, tenemos los proyectos grandes, importantes, tiene que haber un cambio de enfoque, tiene que haber un cambio estructural, tenemos que, por ejemplo, estar preparados para una mejor educación, y esta necesidad ahora, fruto de la obligación de las circunstancias de tener que hacer educación remota con muchas dificultades, fruto precisamente de la necesidad. Vamos a aprovecharla de la mejor manera y va a ver que la educación va a dar un salto cualitativo, porque vamos a hacer uso de todas las herramientas del Internet, que no llega a toda la población estudiantil ahora, pero esa es nuestra meta para el próximo año. Entonces este año va a haber con deficiencias, y las cubrimos, las suplimos las deficiencias en educación, con los medios de comunicación, con la televisión, con la radio. Comenzamos con 200, 300 radios, ahora hay más de 1000 radios que están apoyando a la educación. Se dan cuenta que cuando hay reales necesidades, sacamos recursos de donde sea para poder atender ellas. Entonces, estamos en la primera fase. Está claro que a partir del primer trimestre de 2021 viene una fase que nos proyecta ya al bicentenario como un país fortalecido, aprendiendo de su experiencia para ser un mejor país. Y solamente vamos a ser mejores países en la medida que seamos mejores ciudadanos. Entonces, ¿de qué nos hemos dado cuenta en esta oportunidad? De que los valores que ha cultivado en general la mayoría de la población, del individualismo, del egoísmo, en pensar solo para uno, mira, nos lleva a una tremenda fragilidad. Y que los valores que te permiten atender este tipo de demandas son los de solidaridad, de respeto, de compromiso, de lealtad. O sea, esos son los valores que debe primar, individualmente, familiarmente y socialmente, ¿no? Entonces, tenemos que aprender la lección. No esperemos que venga otro COVID-20 a futuro para entenderlo. Yo creo que hemos aprendido, y estamos aprendiendo así, a costo de un tremendo impacto que sufrimos todos. Y entonces, ¿qué va a ser la segunda etapa? La segunda fase, que quizás va a ser la más compleja, porque va a exigir el apoyo de todos, la búsqueda de consensos, porque vamos a salir después de llegar a dominar, si se quiere, la enfermedad para que no tome picos insospechados. Pero ahí queremos nuevamente echar a caminar al país. Y no va a empezar a caminar en las condiciones previas. Todos tenemos que ceder algo. Todos tenemos que ceder algo. Si no aprendemos la lección y queremos que todo empiece manteniendo nuestros privilegios que teníamos, no vamos a poder llegar de buena manera a la tercera etapa. Necesitamos diálogo, conversación entre todos, diálogo político, diálogo económico, diálogo empresarial, laboral. Todos tenemos que dialogar, tenemos que sacar nuestro mayor esfuerzo de diálogo, de entendimiento, porque es una etapa difícil, para poquito a poquito comenzar a echar
andar este gran país que tenemos. Y para la búsqueda del consenso, en algunos momentos, cuando se vea que alguien se quiere aprovechar de su condición, ahí está el Estado para poner límites en esta búsqueda de consenso. Todos tenemos que poner nuestra parte. Creo que hemos dado ejemplos como gobierno que estamos haciendo innumerables esfuerzos para lograr salir de esta situación. Los trabajadores también están haciendo lo propio. Y las empresas también tienen que colaborar, pero de una manera significativa. Todos. Este país tiene futuro, tiene viabilidad. Podemos pasar estas 3 etapas, pero si todos colaboran. Nadie puede quedarse viendo desde el balcón lo que sucede. Todos tenemos que contribuir. Y estamos tomando medidas. Hoy día hemos visto la cantidad de medidas y le hemos pedido a la ministra, uy, quiero un estatus, ¿cómo va? Nosotros hemos dado un bono de 760 soles para 3,5 millones de familias, las que más requieren. 3,5 millones de familias, 760 soles. Pero claro, lo hemos dado en 2 partes de 380 a 380. La primera parte ya lo ha recibido 2,5 millones de familias. Es decir, todavía falta 1 millón que ya está aprobado y que tenemos que dar. Esperemos que en esta semana se termine y podemos llegar en esta semana a las 3,5 millones de familias con los 380 soles e inmediatamente, ya con esta experiencia, hacerlo más rápido la segunda entrega de 380 soles, ¿no? Pero ya tenemos 2,5 millones por lo menos. Si consideramos que cada familia tiene 4 miembros, ya hemos asistido a 10 millones de peruanos. Dimos un fondo de apoyo empresarial, 300 millones para las pequeñas microempresas. Ya se ha dado 72 millones a más de 9.800 empresas que han acogido. Pero sin embargo lo que se tiene, que la demanda es superior. Hemos dicho, esto necesita ajuste. Si falta, tiene que dar. Y entonces va a haber un segundo bono mucho más generoso para que las pequeñas y microempresas puedan ser atendidas. Yo le digo, ¿cómo van las canastas que dimos el presupuesto a los alcaldes? De 213 millones que hemos transferido a los alcaldes de todo el Perú, 1.874 alcaldes. 61 millones ya se han gastado, el 28%. Esperemos que también puedan agilizar los alcaldes para llegar a toda la población. En consecuencia, tenemos nosotros aquí un importante cuadro que hemos visto. ¿Cuánto ya hemos destinado a este esfuerzo para enfrentar el COVID-19, ¿no? En la atención inmediata a la emergencia. Yo recuerdo que cuando estuve el 6 de marzo indicando que íbamos a hacer el esfuerzo necesario, que no íbamos a escatimar acciones para atender esta emergencia, nos dijeron que no, que era muy poco. En ese momento tenía 3 millones de soles. Decía, ¿qué va a hacer con 3? Absolutamente insuficiente. Pero hemos comenzado en la atención inmediata a la emergencia y hemos asignado 1.300 millones de soles. Para el fortalecimiento de los servicios de salud, 857 millones. Y tenemos el desagregado. Yo le voy a pedir que la ministra nos prepare, tal como lo he expuesto hoy día acá al Consejo de Ministros, una presentación así, bien clara, bien objetiva, para que también por intermedio de los medios de comunicación hagamos llegar a todos los peruanos y peruanas el esfuerzo que estamos haciendo. 857 millones, fortalecimiento de salud. Para limpieza en el sector educativo y de transporte, 235 millones. Orden público y traslado de ayuda humanitaria, 178 millones. Tasa arancelaria cero a importación de medicamentos. Esto ha costado 33 millones. Suma 1.300 millones. Soporte a las familias. Para atención a personas en situación vulnerable, 3.178 millones.
3.178 millones. Nos tiene que hacer el desagregado para que diga exactamente dónde está yendo cada sol, que es de todos los peruanos. Para apoyo al trabajador, 853 millones. Alivio tributario y otras medidas, 910 millones. Luego, acá están también lo que hemos liberado, que es del propio trabajador. O sea, recursos que es del propio trabajador, pero que tenía candados, no lo podía usar. CTS, AFP, es del propio trabajador. Si nosotros estamos haciendo un esfuerzo, también darle la posibilidad que en este momento difícil, en este momento de emergencia, puedan usar sus recursos en CTS, AFPs, ONPs, suman como 13.000 millones de soles, ¿no? Entonces, esto es muy importante, que no solamente dar las normas, publicarlas, procesarlas, sino que se conozcan, entonces para que a través de los medios de comunicación puedan hacer llegar, ¿no? Entonces, tenemos claridad de lo avanzado, tenemos claridad de lo que se viene en el corto plazo y el gran esfuerzo que requiere de todos los peruanos en este corto plazo. Y tenemos también la claridad y la seguridad que en una tercera fase esto se va a revertir y vamos a salir con toda la fuerza que nos caracteriza a los peruanos para forjar el país que todos queremos, pero con la aplicación de las lecciones que nos ha dado esta circunstancia, con el cambio de paradigma, con el cambio de mentalidad, pensando no solamente, como es un dicho del gobierno, en el Perú primero, pensando en las personas primero. Así que tenemos una ardua tarea, un gran trabajo, pero tenemos la convicción y la voluntad de hacerlo. Por el Perú, con todo este equipo, como están comprometidos todos los peruanos. Lo dejaría para que nos haga saber las preguntas que nos ha hecho llegar la prensa. Gracias, señor presidente. Iniciamos entonces la ronda de preguntas virtuales. La primera pregunta es de Radio Satel de Lampa, Puno. La pregunta es sobre el tránsito de personas entre turistas y ciudadanos en el interior del país durante el aislamiento social. ¿Cómo se realiza el control, teniendo en cuenta que 2 ciudadanos dieron positivo a la prueba rápida en Puno? Han pasado todos los controles de la Panamericana Sur desde Lima hasta Puno en todo el rigor de la inamovilidad el último domingo. ¿Cómo se realiza el control en las carreteras? El Congreso de la República aprobó el retiro del fondo del 25% de las AFPs. ¿Cuándo se firmará? Gracias. Aquí está hablando básicamente del control de las carreteras, que a pesar del esfuerzo que hace la Policía Nacional, siempre, a veces son burladas y permiten este tránsito. Yo quisiera que responda esa pregunta el ministro del Interior, y dado que él fue el encargado de la norma para estas multas a los que incumplan las obligaciones de cada ciudadano en esta emergencia, en este estado de emergencia, nos explique un poco sobre estos dos aspectos, ¿no? Sobre esta respuesta y sobre cómo va a ser el tratamiento de las multas para los que incumplan. Por favor. Muchas gracias, presidente. Justamente la pregunta tiene relación con lo que hoy día se va a publicar, el decreto supremo que reglamenta el decreto legislativo, donde faculta a la policía para imponer multas a las personas que quebrantan la cuarentena. Hay varias causales para imponer la multa. Una de ellas es circular en la vía pública sin estar autorizado y desempeñar actividades que tienen relación con la cuarentena misma. Otra causal es circular en la vía pública sin el uso de mascarillas. Circular en la vía pública 1, 2 o 3 o 4 personas. Solo se autoriza a una persona del grupo familiar para que pueda hacer compras de víveres o medicinas. Violar la cuarentena o la inmovilización social obligatoria.
Y los domingos, como es todo el día, también estas personas están incursas en esa violación, si así lo hacen. También se está sancionando con multa a las personas que asisten a mercados y supermercados sin guardar el distanciamiento social de 1 metro. Y correspondiendo a la pregunta, los controles se hacen en los retenes que tiene la policía y la Fuerza Armada, que están distribuidas en todo el territorio nacional. La policía interviene en un vehículo y solo están autorizados los vehículos que transportan cargas y mercancías. Está prohibido el transporte interprovincial de pasajeros. En este caso, nosotros hasta el momento, como Policía y Fuerza Armada, estamos interviniendo del día ayer nada más 1.400 vehículos a nivel nacional. Y esa es una advertencia para los infractores, para el chofer y las personas que son transportadas como carga. Están violando una disposición del gobierno y una cuarentena. Se van a hacer pasibles de sanción económica, una multa que oscila entre el 2 y el 10% de la UIT, de tal forma de que esa multa debe pagarse en el plazo de 5 días hábiles. Si no lo hacen, se va a aplicar el mismo procedimiento que se tiene cuando se impone una papeleta por infringir las normas de tránsito. Pero adicionalmente, estas personas, por el DNI, van a ser prohibidas de hacer transacciones bancarias, inscripción en los registros públicos o trámites en la notaría, de tal forma que si no pagan y son omisos al pago, van a tener una especie de sanción civil efectiva. Por esta razón, presidente, están notificados todos los ciudadanos y ciudadanas del Perú que infringen la cuarentena en forma aleve, de tal forma de que si bien hay una sanción penal que está contemplada en el Código Penal, porque están violando una disposición sanitaria del gobierno para evitar la propagación de la epidemia, adicionalmente hay una sanción económica que va a ser efectiva de inmediato. Eso es lo que puedo afirmar. Gracias, ministro. Aprovechando esta pregunta, hay que también reconocer de que hay un número importante de ciudadanos que han pasado este estado de emergencia que ya tiene 30 días fuera de su lugar de origen, que por motivos laborales, por motivos familiares, por motivos de educación, estaban fuera de su ciudad, fuera de su provincia, fuera de su región, cuando se dio hace 30 días el estado de emergencia. Y entonces han esperado con mucha paciencia este tiempo, lo cual reconocemos, pero también tienen necesidades de retornar a su hogar, a su ciudad. Ahí necesitamos un trabajo conjunto entre el Poder Ejecutivo, entre nosotros, pero también necesitamos de todas maneras a la autoridad regional, a la autoridad local, al alcalde, al gobernador. Tenemos que ver un mecanismo para poder llevarlos cumpliendo la seguridad que establece el Ministerio de Salud. Hay que ver un sistema para poder hacer una evaluación de las personas que tienen necesidad de retornar a sus lugares de origen, para que obviamente evitar lo que queremos con estas medidas, de que el contagio se aumente, que el virus se traslade. Entonces hay que buscar la forma, pero necesitamos ese compromiso y esa participación de la autoridad regional y local. Hay un caso específico
actualmente en la carretera central, que hay que atenderlo, y hay que ver una salida adecuada, pensando la parte humana, pensando la parte de salud, pensando el bien de ellos, pero también el bien de todos. Conversando y buscando las soluciones, siempre vamos a encontrar el consenso necesario. Así que hay que ver eso, pero desde aquí invoco y hago un llamado a las autoridades regionales y locales para los casos que se han dado y que ya están expuestos, podamos atenderlo en los próximos días. La siguiente pregunta es de Radio Exitosa. La pregunta es: ¿en las medidas económicas se ha pensado en suspender el pago o condonar las deudas tributarias de empresas y personas naturales? ¿Se ha pensado en alguna medida a favor de las familias que pagan alquileres y que podrían ser desalojados por no tener dinero para cumplir con el pago mensual? Por favor, ministra de Economía, si puede responder esa pregunta. Gracias, presidente. Nosotros en la parte tributaria ya hemos dado una serie de medidas y hemos solicitado además facultades delegadas para poder normar otras medidas. Respecto a las medidas que ya hemos tomado, que tiene que ver con la prórroga de la declaración anual del impuesto a la renta, impuesto a las transacciones financieras para personas naturales y para empresas con ingresos hasta 21 millones, así como la prórroga de la declaración mensual de impuestos de febrero, marzo y abril, la cuantificación de estas medidas es 9.854 millones. A esto se le suma la liberación anticipada de detracciones por 726 millones y la devolución automática de los impuestos retenidos en exceso a las personas naturales en el 2019 por 110 millones. Esas son las medidas que ya hemos tomado, pero hemos pedido facultades delegadas y las medidas que vamos a proponer tienen que ver con la suspensión y o reducción de los plazos a cuenta del impuesto a la renta de empresas afectadas, el fraccionamiento de la deuda tributaria con tasas de interés muy bajas, la devolución del IGB de la adquisición de bienes de capital para que incluso abarcaría las empresas medianas, y además vamos a prever ampliar el periodo de arrastre de pérdidas en el impuesto a la renta para las pérdidas que tengan las empresas en el 2020. A estas medidas transversales se suman medidas sectoriales que estamos evaluando, sectores como el turismo o las industrias artísticas que se están viendo afectadas, y ahí se están evaluando algunas medidas tributarias específicas para su periodo de reconstrucción. Sobre el tema de los alquileres, acá es un tema que tenemos que abordar con pinzas. ¿Por qué? Porque primero tienen que ver con contratos entre privados, por eso es que el Estado tiene que ser bastante prudente, pero el segundo tema es que también hay un tema de cadena de pagos. Los gastos que alguien hace en sus alquiler son ingresos de otras familias. Por eso es que en este caso de los alquileres hemos venido evaluando medidas, pero estamos evaluando, y cualquier medida que tengamos tiene que ser muy prudente para no afectar la cadena de pagos. Muy bien, muchas gracias. Por favor, siguiente pregunta. La siguiente pregunta es de Radio Santa Rosa. La pregunta dice: los mercados y supermercados se han convertido en foco de infección del coronavirus. Hay denuncias que algunos trabajadores de estos centros de expendio han dado positivo al coronavirus. ¿Se ha pensado hacer pruebas rápidas al personal que expende productos de primera necesidad para dar tranquilidad a la población y fiscalizar la limpieza y desinfección de estos lugares? Por favor, ¿cuál es la forma del uso de las pruebas tanto moleculares como rápidas, que ya, como hemos informado el día de hoy, hemos superado las 10.000 pruebas por día, ¿no? Por favor, señor ministro. Gracias, señor presidente. Como hemos venido explicando en sucesivas oportunidades, la prueba rápida es complementaria a la prueba molecular. Sin embargo, la epidemia, por la violencia con que se produce, la rapidez con la que se disemina en poblaciones, ha hecho que nosotros tengamos que evaluar el uso de la prueba rápida en estas condiciones inusuales. Como lo han hecho otros países, el Instituto Nacional de Salud acaba de terminar un estudio para ver la eficacia del uso comparado de prueba rápida y prueba molecular
en estas condiciones, que no son iguales a las condiciones regulares de atención en hospitales o centros de salud en tiempos, entre comillas, de paz. Y hemos recibido las primeras conclusiones en el sentido de que en estas condiciones, tanto las pruebas moleculares como las pruebas rápidas tienen la misma eficacia en términos de diagnóstico, tanto individual como poblacional. Me explico. En el caso de las pruebas moleculares, pierden su capacidad diagnóstica, no porque la prueba en sí sea mala, sino porque las condiciones en que se toma la muestra del paciente generan mucho error. En cambio, la prueba serológica no está sujeta a ese error, sin embargo tiene menor eficacia porque la prueba en sí misma es menor, es complementaria a la primera. Ese estudio se está presentando el día de hoy en una reunión de ministros de salud de las Américas con la finalidad de poder presentar evidencias que sirvan para cambiar las guías de la Organización Mundial de la Salud, que como ya ustedes saben, venía recomendando las pruebas rápidas como un complemento. Nosotros proponemos en el Perú que la prueba rápida en condiciones de epidemia no sea considerada complementaria, sino equivalente a la prueba molecular. Para ir a la parte específica del uso en condiciones de mercado o de expendio de alimentos u otros, también se está haciendo pruebas piloto. Tenemos que adecuar nuestras normas a las nuevas condiciones de vida que estamos teniendo y que vamos a tener por mucho tiempo. Entonces los protocolos de salud y seguridad en el trabajo tienen que ser modificados. ¿Cómo se modifican? Con las evidencias, con la práctica, y actualmente lo estamos haciendo en algunos expendios para poder regularlo en el futuro. Claro, no vamos a esperar mucho tiempo para que estas se pongan en marcha y ya tenemos los resultados iniciales. Gracias, ministro, por favor. La siguiente pregunta es de Sol TV de La Libertad. La pregunta es sobre el incremento de casos positivos de COVID en el norte del Perú, que es evidente. Los contagiados ya llegan a los 200 y los fallecidos a los 90. ¿Se tiene alguna estrategia diferenciada para evitar su expansión? Además, el Estado, a través de sus diferentes ministerios y organismos, les ha quedado debiendo a los proveedores. ¿Qué mecanismos utilizará para cumplir sus obligaciones y no afectar la cadena de pagos de estas empresas? Bien, bueno, ya el ministro ha explicado cuál es la forma y estrategia del uso de las pruebas para poder identificar dónde están los casos positivos, ¿no? Efectivamente, en el norte ha habido un incremento significativo en comparación con otras regiones de casos positivos y está poniendo toda su atención el Ministerio de Salud, no solamente con las pruebas, sino también aumentando la capacidad de respuesta, ¿no? Entonces, en función de cómo va el avance de esta enfermedad en la curva de ascenso de personas contagiadas, se va también ajustando la capacidad de respuesta, ¿no? Así que va a seguir trabajando. Hay un comando de operaciones nacional liderado por la doctora Pilar Macetti, y este comando en cada región tiene su comando regional, ¿no? Y entonces hay la articulación perfecta. Otra de las lecciones que aprendemos de esta difícil situación es que la salud tiene que ser con un enfoque integral. No es que esto lo hace salud, esto lo hace el MINSA, esto va a un privado. O sea, cuando cada quien trabaja de manera independiente como islas, no hay la respuesta adecuada. Este comando de operaciones está integrado por un representante del MINSA, de salud, de las Fuerzas Armadas, de la policía, de las clínicas privadas, todos articulando la respuesta de una manera objetiva en función de las necesidades. Así que lo propio se está haciendo en cada una de las regiones del país. Y sobre el tema de los pagos pendientes que tienen los ministerios a proveedores, justo es uno de los temas que hemos tratado el día de hoy.
O sea, nosotros tenemos que dar el ejemplo como Estado en honrar nuestras obligaciones. Si teníamos deudas de diferente índole, que estén obviamente justificadas y con los trámites correspondientes, vamos a honrarlas todas y cada uno de nosotros en cada uno de los ministerios. Y existe también algún tipo de deudas que tienen los municipios y gobiernos regionales. También les hemos pedido para que también los honren con su propio presupuesto, y que si se fuera el caso de que alguna deuda no tienen el presupuesto correspondiente, el Ministerio de Economía y Finanzas tiene toda la predisposición de asignar los recursos para que pueda pagar. El Estado en este momento tiene que cumplir con todas sus deudas porque es parte de la estrategia para poder mantener la economía del país en un momento tan difícil como la que estamos. Gracias, señor presidente. Para culminar esta ronda tenemos la pregunta de la Asociación de Prensa Extranjera en el Perú, APEP. La pregunta dice: Presidente Vizcarra, los principales sindicatos en Perú han criticado el decreto que autoriza a las empresas suspender la relación laboral y con ello hacer uso de los ahorros de los propios trabajadores, como de las AFP y las ETS, para sustituir sus remuneraciones. Los sindicatos dicen que no se ha tocado el interés de las empresas privadas. ¿Cuál va a ser el aporte o compromiso de las empresas para esta emergencia? ¿Y hay alguna alternativa para millones de personas con trabajos informales que han perdido su fuente de ingreso? Gran parte de la producción alimentaria en Perú proviene de la agricultura pequeña y familiar, que actualmente solo está produciendo para el autoconsumo, lo cual podría generar en algún momento problemas de abastecimiento en los mercados. ¿Cómo el gobierno está enfrentando esta situación, teniendo en cuenta que por el tema del coronavirus se ha reducido la importación de alimentos? Bien, son dos preguntas de la Asociación de Prensa Extranjera. La primera le vamos a pedir a la ministra de Trabajo que la responda, es sobre la norma que hoy día ha sido publicada sobre algunos aspectos laborales, y la segunda sobre la agricultura familiar y la pequeña agricultura la responderá el ministro de Agricultura, ¿no? Por favor, ministra de Trabajo. Gracias, señor presidente. Efectivamente, el día de hoy fue publicado el decreto de urgencia 038. Es una medida que contempla opciones para encarar esta crisis, privilegiando el acuerdo entre empresarios y trabajadores, aspecto que el sector trabajo se va a encargar de verificar, porque hemos dicho en más de una ocasión que el abuso no será permitido. Con relación a la suspensión perfecta de labores, tiene dos componentes que creo que es importante resaltar. El primero de ellos, como bien dice la pregunta, apela a los ahorros privados de nuestros trabajadores para una circunstancia muy excepcional y de crisis que todos sabemos, pero también ha pensado y se ha considerado un criterio de equidad en el sentido de proveer a los trabajadores de la microempresa que no tienen esa capacidad de ahorro una prestación económica de emergencia para poder mitigar los efectos de una eventual suspensión perfecta de labores. Tenemos la disposición, señor presidente, de mantener el diálogo abierto con los sindicatos, como siempre se ha planteado, no solo a nivel del ministerio, sino también con el propio liderazgo del presidente del Consejo de Ministros y suyo en varias de esas ocasiones. Y esa oportunidad, y apelando a la segunda etapa a la que usted hacía referencia hace unos minutos, hay una oportunidad valiosísima para el diálogo y tenemos que encontrarnos en ese esfuerzo para encarar y salir adelante como país. Gracias. Sí, y complementando lo que manifiesta nuestra ministra de Trabajo, es lo que me refería a la segunda etapa de salir de esta enfermedad. La primera etapa está claramente, está la contención al contagio, la respuesta a través de hospitales, a través de unidades de cuidados intensivos, o sea, todo está claro. Y cómo hacemos un esfuerzo todos los peruanos para estarnos lo más quietos posible en nuestras viviendas para evitar que el virus se mueva y se contagie, ¿no? Pero luego vamos a pasar a la segunda etapa, donde vamos a comenzar gradualmente a mover nuevamente al país. Y entonces ahí tenemos varios tipos de empresas. Hay empresas como por ejemplo las empresas de todo el sistema de abastecimiento de alimentos.
ellas van a seguir trabajando sin ningún problema. O sea, no tienen absolutamente una justificación para retirar a un trabajador, porque están trabajando. Las farmacias, los grifos, hay una serie de actividades que tienen trabajo normal. Obviamente seremos vigilantes de que cumplan todas ellas. Hay algunas otras empresas que van a tener un proceso para nuevamente retomar su actividad. Por ejemplo, empresas de construcción. ¿Se va a permitir la construcción a partir de los próximos meses? Sí, pero vamos a tener que hacer un protocolo de seguridad, de que no haya aglomeración de gente, puede ser la construcción de una carretera, un puente, donde el personal está distante. Trabaja uno en una máquina, entonces tiene que haber una prueba, control de temperatura de los trabajadores antes de empezar la jornada, después, para ver si alguno hace fiebre, hacer un protocolo de pruebas al personal, pero va a haber, entonces en construcción, ¿va a haber trabajo? Sí va a haber trabajo. Va a tener un pequeño inicio lento, hasta que se haga el protocolo y sea autorizado por el Ministerio de Salud y pueda trabajar. La agroindustria, la agroexportación va a trabajar, los productos, los trabajadores de la pesca van a continuar trabajando y van a generar también esta dinámica económica, ¿no? Entonces, se da cuenta, gran parte de las empresas van a tener una actividad y ahí estará vigilante el Ministerio de Trabajo para ver de que se cumplan todas las normas laborales. Pero existe también alguna, y tenemos que ser claros, o sea, a mí siempre he hablado muy claro y directo con la población, siempre. Existen algunas empresas que van a pasar meses sin tener un solo ingreso, porque lo que está prohibido en esta segunda etapa es las aglomeraciones. Se va a retomar la actividad gradual, pero sin aglomeraciones. Y entonces, por ejemplo, un restaurante va a poder seguir atendiendo a su gente normalmente, no va a poder seguir atendiendo a su gente a algún restaurante. O un cine, donde se concentran en reducidos espacios una cantidad grande de personas. Si logra eso, alguien está infectado, infecta a media sala, por su proximidad y por lo cerrado, por la falta de ventilación que tienen precisamente ese tipo de ambientes. Entonces, ese tipo de actividades van a tener que esperar un tiempo. Es lo que obliga la situación actual. Y entonces, esas empresas, ¿qué pueden hacer mientras tanto? Lo que harían es, las cerramos y los trabajadores nos desentendemos. Queremos evitar eso. O sea, queremos decir, oye, no, un momentito. Aquí el Estado tiene que atender a esos trabajadores, por lo menos con lo mínimo indispensable, con una canasta básica familiar que son los 760 soles. O sea, queremos... Entonces, es una salida pensando en el trabajador en los casos específicos donde se compruebe que no se puede realizar una actividad, porque la misma situación lo impide. O sea, aquí lo que estamos pensando es en el trabajador, en él estamos pensando. Y esa es la propuesta que hacemos. Aquí cada vez que hemos tenido que poner en la balanza el bien de las personas, con algunos casos particulares, con el bien de la empresa, siempre hemos escogido el bien de las personas. Recuerden ustedes que en este gobierno nosotros no hemos promovido la ley de alimentación saludable, que tenía una resistencia grande de las empresas que producían alimentos porque no querían que pongamos los octógonos para orientar, educar a la población, y dijimos no, pensamos en las personas y la empresa se tiene que adecuar por la salud de las personas. Nosotros no hemos promovido y sacado la ley de medicamentos genéricos cuando en las farmacias venden los medicamentos de marca a precios 10 o 20 veces superior. Sí, eso le puede afectar a la empresa, sí pues, pero pensamos en la población. Nosotros no hemos como gobierno promovido y dado la ley antimonopolios, la que regula las fusiones, para que no haya dominio de mercado de un solo grupo económico y que después no haya competencia. ¿Cuánto tiempo han estado esas normas y no se promulgaban? Y nosotros las hemos hecho pensando en la población, y también cada una de las normas las hacemos pensando en la población, pero tenemos que reconocer, y en eso yo pido madurez a todos, tenemos que reconocer el difícil momento que vamos a tener en esta segunda etapa, cuando
podamos establecer parámetros de contagio y de respuesta y queramos nuevamente comenzar a trabajar, tenemos que buscar consensos, negociación en el buen término de la palabra, juntarnos todos y pensar en el Perú. Y si algo tengo que ceder como trabajador, tendré que ceder, pero también cómo cedes como empresa, cómo cedemos como instituciones. Eso es lo que requerimos. Eso es lo importante de lo que nos va a tomar hasta el fin de año, que sí vamos a comenzar a caminar gradual y progresivamente, pero tenemos que buscar ese consenso que es fundamental. Y nosotros estaremos como Estado vigilantes que en este proceso de diálogo, de búsqueda de consenso, no se cometan abusos, porque nosotros tenemos claro qué cosa debemos lograr. El bienestar dentro de las limitaciones y las dificultades de todos los peruanos. Por favor, el ministro de Agricultura para la segunda respuesta. Buenas tardes, señor presidente. Al respecto, con relación a la pregunta, podemos mencionar que durante la cuarentena o aislamiento social se han dispuesto medidas para facilitar que nuestros productores de manera permanente puedan abastecer a los principales mercados, tanto mayoristas, minoristas y en general. Siempre en la coordinación permanente con la organización de usuarios, junta de usuarios en este caso, los gremios, el acompañamiento de los gobiernos regionales, los alcaldes, la Policía Nacional, así también como las Fuerzas Armadas. Asimismo, se ha podido elaborar protocolos que permitan mitigar o reducir los riesgos de contagio que han sido trabajados también de manera conjunta. Algo importante que bien lo menciona es en el sentido de que necesitamos justamente establecer medidas de reactivación. Ya usted lo dijo, presidente, con relación al bono agrario. Hablamos también de la ejecución de obras a través de núcleos ejecutores, actividades. Estamos trabajando ya créditos con tasas altamente flexibles, abonos, fertilizantes. Algo importante que se ha trabajado también es la suspensión del pago de la retribución económica por 6 meses a aquellos agricultores que tienen menos de 5 hectáreas. Estamos trabajando mucho en lo que son mercados itinerantes, entre otras medidas. Estas acciones permitirán prever la instalación de una nueva campaña, que es a la que se refiere. El tema del desabastecimiento no podría darse porque todas estas medidas que estamos justamente ya trabajando van a permitir instalar una nueva campaña y garantizar el abastecimiento. Otro tema importante, como usted bien lo menciona, presidente, es que frente a estos eventos que son críticos, bastante delicados, también generan oportunidades. Y en este caso estamos aprovechando para que las organizaciones de usuarios se conviertan también en núcleos ejecutores o polos de desarrollo rural. Eso va a permitir tener una mejor articulación y un mejor desempeño cuando al sector se refiere, presidente. En cuanto a la pregunta, en tema de las importaciones, estas no han sido suspendidas, se mantienen tal igual. El último reporte que tenemos es estas importaciones, si nos vamos al tema de los perecibles, siguen ingresando, no ha habido impedimento alguno. De acuerdo a la norma se permite el tránsito de mercancías e insumos, y en ese sentido no habría dificultad alguna en cuanto al abastecimiento, tal como señala esta pregunta. Gracias, ministro. Yo comenté al inicio que habíamos también sacado un importante decreto supremo que establece los mecanismos que como gobierno vamos a implementar para hacer un control mucho más minucioso, de detalle, de ese 85% de población que tiene el virus pero que no requiere un hospital. Y eso va a ser un equipo que lidera el Ministerio de Defensa, obviamente multisectorial, pero tiene que haber un responsable. En consecuencia, yo le pido al ministro de Defensa que nos amplíe al respecto los detalles de este trabajo y gran responsabilidad. Gracias, señor presidente. Compatriota, buenas tardes. Si bien es cierto, las medidas que hemos adoptado como gobierno y ha sido acatada por la gran mayoría de los peruanos de la inmovilización domiciliaria, y esto ha permitido tener controlado la cantidad de infectados y no que aumente en forma exponencialmente, hay otro escenario, como lo ha manifestado el señor presidente de la República, y él ya dio disposiciones la semana pasada y en consenso acá en el Consejo de Ministros se ha tomado la decisión de aplicar medidas mucho más específicas para el control de lo siguiente. Hay un escenario
que son los que son infectados y que tienen síntomas leves. Estos, la mayor parte está siendo atendido en la vía panamericana, pero sin embargo hay otros que tienen las condiciones de estar en su casa y están en su casa. Los familiares que están atendiéndolo muy probablemente se contagien y sean muchos de ellos asintomáticos. Y al no tener los síntomas están saliendo de compras a los mercados, están yendo a los bancos y están dando lugar a una gran cadena de contagios que a su vez dan lugar a otros contagiados asintomáticos y la cantidad de asintomáticos está creciendo y no lo estamos controlando. Estas nuevas medidas están apuntando justamente a detectar a aquellas personas asintomáticas, a aislarlas para romper la cadena de contacto, pero no solamente aislarlos a los infectados, sino aislar a toda la familia y a todos los contactos que ha tenido este infectado. Una vez detectado el infectado, una vez que se le ha aislado, ya sea en su domicilio o en la vía panamericana o en otros lugares que sean necesarios, va a haber un equipo de seguimiento y de soporte clínico. Es decir, para hacer seguimiento no solamente al infectado, sino a la familia para ver su evolución. Y también va a haber un equipo de apoyo de aquellas familias que requieran alimentos, como van a ser inmovilizados por 15 días, se le proporcione los alimentos que son requeridos. Para ello se ha estructurado un grupo de trabajo que se ha denominado Te Cuido Perú. Es un grupo de trabajo bastante complejo, multisectorial, porque agrupa a muchas entidades del Estado, entre ellas al Ministerio de Salud, a E-Salud, a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Gobierno Digital, al Instituto Nacional de Defensa Civil, al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, al Ministerio de Transportes, a nuestra Policía Nacional, y todo este trabajo es coordinado por las Fuerzas Armadas. Esta plataforma de trabajo tiene 6 elementos. El primer elemento es una plataforma digital que está indudablemente concentrando a todos los centros informáticos de salud, de las DIRIS y de los diferentes sectores que están llevando la información del coronavirus. Y que esta plataforma digital va a tener como trabajo la geolocalización de los afectados y de sus contactos. Luego tenemos un equipo de detección, que es el equipo que toma las muestras, que se ha centralizado también a todos los elementos de respuesta rápida que toman las muestras, para que hagan el muestreo y detecten a los infectados. Una vez detectado, hay un equipo de aislamiento, que lo aísla al detectado o en su casa, o en la vía panamericana o en otros lugares que vamos a implementar, pero también inmoviliza a la familia y también inmoviliza a los contactos. Y luego hay un equipo de seguimiento clínico y psicológico que le va prestando apoyo durante esta inmovilización, que va a tener un plazo de 15 días. Y además entra a jugar el equipo de abastecimiento de alimentos, que le va dando el apoyo de alimentos a todas las personas inmovilizadas. También hay un equipo de seguridad y de vigilancia que garantice que los inmovilizados no salgan de sus domicilios y cumplan con esta restricción que se tiene. Esto lo va a hacer la Fuerza Armada, la Policía Nacional, en coordinación también con las municipalidades, el Serenazgo y varios voluntarios que van a hacer el seguimiento telefónico de las personas que están afectadas y de sus familiares. Esta plataforma es indudablemente bastante compleja, pero que se está implementando para focalizar en la detección de aquellas personas que son asintomáticas, el aislamiento y el soporte a sus familias durante este aislamiento. Esta plataforma se va a replicar en las regiones. El día de ayer ya se inició en una localidad un plan piloto. El día de hoy se está reajustando las actividades que estamos haciendo y el día de mañana comenzamos a replicar en las regiones. Este es uno de los aspectos más importantes que el gobierno está tomando para focalizar al virus, para aislar el virus y para romper la cadena de contagios. Esto complementado con el aislamiento domiciliario obligatorio que tenemos, va a permitir cortar la cadena de contagios
y evitar que se incrementen los infectados y todos los otros resultados nefastos que podríamos tener. Eso es todo, señor presidente. Gracias, ministro. Esta es una tarea sumamente importante que tenemos que controlar. Así como ese 15% que va al hospital merece una atención especial y hay todo un equipo ya multisectorial, salud con todas las instituciones que dependen de este sector, viendo este 15%, a este 85%, hay otro equipo que también va a estar con ellos hasta lograr que se controle este contagio permanente, ¿no? Y entonces es lo que buscamos. Si nosotros con el orden, con una estrategia adecuada, hacemos el esfuerzo, pero adicionalmente tenemos cada vez más una mejor respuesta de la población a través de su actitud responsable, pero hay que ayudarlos también, porque a veces puede tener la mejor voluntad el poblador, el ciudadano, ¿no? Pero si hay un mercado todo desordenado, por más voluntad. Entonces ahí tenemos que articular mejor con el alcalde de la jurisdicción donde está ese mercado para ordenarlo, para ver, este es el ingreso, por acá es la salida. Entonces hay medidas que podemos mejorar. Entonces, porque si le decimos al ciudadano, respeta la distancia de 1 metro, no te aglomeres, pero no le damos las condiciones. Si tenemos, por ejemplo, pasadizos estrechos, entonces, ¿dónde va a mantener el respaldo? Entonces, tenemos que hacer esas modificaciones. Entonces, eso es una responsabilidad municipal, pero hagámoslo juntos. O sea, no, en nada podemos lavarnos las manos. Lavarse las manos solamente para cuidarse del coronavirus, con bastante agua y con jabón, pero para la responsabilidad, asumir responsabilidades. Le hemos dicho al ministro de Agricultura que converse con los alcaldes para mejorar los mercados. Sí, pues, es un problema no de ahora, quizás de siempre. Ya pues, las crisis no son también oportunidades, hagámoslo, asumamos el reto. Y si hay que invertir, invirtamos en los mercados para que tengan los anchos de los pasadizos, la distancia entre los puestos, un orden de entrada y de salida, y entonces vamos a evitar esa aglomeración que vemos día a día y que son los focos de contagio del virus. Hay mucho trabajo y hay que irlo haciendo, y salen nuevos problemas y hay que irlos atendiendo. Y hay veces, por no referirnos, no significa que no lo tengamos pendiente. Hoy día ha sido parte del debate. Ha intervenido la ministra de Ambiente, la ministra de Mujer, la ministra de Cultura, sobre el tema de comunidades nativas, ¿no? O sea, las comunidades nativas, por lo lejos que están, es difícil atenderlas, ¿no? Y más aún en una época de inmovilización. Pero no es que por eso no las tengamos presentes, y estamos estableciendo estrategias para llegar con el MIDIS, con cultura, con mujer y poblaciones vulnerables, con ambiente, porque justamente tiene el conocimiento del territorio para verlo ello. Entonces, las comunidades nativas es ahorita, y hay que reconocerlo, un sector que no está siendo atendido como debiera, y tenemos que corregirlo así, en el menor tiempo posible, y esa es una disposición que hemos dado aquí para corregirlo y inmediatamente actuar. Y hablando también de poblaciones en riesgo, tenemos que en este momento buscar mecanismos para, con el diálogo, que siempre es la mejor herramienta de búsqueda de soluciones cuando hay problemas de conflictos y temas sociales, es sobre un grupo de personas que quiere retornar principalmente a Huancavelica, ¿no? Y que está con un momento difícil tratando de verlo. Nosotros tenemos que saber a dónde va a llegar a Huancavelica. Podemos hacer el mecanismo para ver y conducirlo, pero tenemos que, por eso, con el gobernador de Huancavelica, establecer el vínculo, la relación estrecha, pero mientras que eso ocurre, que puede tomar un día, hay que atender a esta gente, darle las condiciones mínimas que requieren como seres humanos de atención. Por eso, en este momento estoy dándole este encargo a la ministra de Ambiente, ministra Fabiola Muñoz, para que se constituya precisamente donde está este grupo de personas para hablar. Y estoy seguro, entender el mecanismo que cuide su seguridad de estas personas, pero que a la vez también cuide la seguridad en cuanto a salud, en este momento que estamos en momentos difíciles para controlar el contagio y la expansión del virus. Siempre hay formas de llegar a soluciones
que sean en beneficio de todos a través del diálogo, a través de la búsqueda de consenso, por eso en representación del gobierno para que coordine con las autoridades de Huancavelica, pero principalmente con esta población, la ministra se va a constituir para estar allá en algunos minutos. En consecuencia, hay muchos temas que hay que estar viendo día a día y estamos aquí con el Consejo de Ministros en sesión permanente atendiendo las múltiples necesidades que se van presentando día a día, pero con la voluntad, la convicción de que si tenemos las ganas de resolver los problemas, lo vamos a hacer. Tema de voluntad y tenemos la voluntad, las ganas y el esfuerzo para hacerlo. Muchas gracias.